Ahora sí, vamos a la columna de Leandro Amoretti. Muy buenas noches, querido amigo. Muy buenas noches, Carloncho, y a todos los desafinados. Mi nombre es Leandro Amoretti y vuelvo nuevamente, como cada 15 días, con la columna económica del programa. En el día de hoy elegí como tema a desarrollar, el precio de los productos agropecuarios que exporta la Argentina. Concretamente la noticia y el tema a discutir es el precio internacional de la soja, que en lo que va del año viene subiendo y ha alcanzado valores récord. Sin embargo, antes me gustaría plantear un contexto, hacer una breve introducción sobre cuáles creo que son los problemas centrales de la economía argentina a lo largo de su historia, y concretamente me quiero referir y quiero enfatizar y subrayar el problema de la restricción externa. Argentina, de manera permanente y sistemática, se encuentra en una situación a un límite en su dinámica de crecimiento, que es la falta de dólares, la escasez de dólares, de los dólares necesarios para que la economía se desarrolle. Esto en economía se llama restricción externa. Ustedes saben que la Argentina se hace de dólares centralmente como pago de los productos y servicios que exporta, y la importación de bienes y servicios, en muchos casos los insumos industriales, requieren de dólares, con lo cual la propia dinámica de crecimiento de la economía argentina hace que permanentemente nos encontremos en esta situación de estrangulamiento externo o restricción externa, que en otras palabras quiere decir que faltan dólares en Argentina para que pueda avanzar en un proceso de desarrollo sostenible. También, y acompañado y como expresión de ese problema, vivimos en una economía bimonetaria, en la cual lo que sucede con el tipo de cambio, es decir, con el dólar, tiene un impacto directo sobre todas las variables económicas. Esa característica, más la presión devaluatoria que se genera por la falta de dólares, el carácter o las características de los bienes agropecuarios que exporta la Argentina, y también la puja distributiva entre capital y trabajo, hacen que nos encontremos permanentemente ante presión sobre los precios, es decir, ante ciclos de inflación que generan crisis y que carcomen el poder adquisitivo de los trabajadores. Bien, vuelvo para atrás, les planteaba que el principal problema de la economía, por lo menos en mi opinión, es la restricción externa o el estrangulamiento externo, y en este caso la noticia y el punto que traigo a discusión es la suba internacional de los precios de la soja y del maíz principalmente. La verdad que la soja es un producto muy importante para el comercio exterior de la Argentina, también para los productores agropecuarios, y en las últimas semanas hemos visto que su precio por tonelada en dólares ha superado los 560 dólares. De esta manera, la suba de abril de este año, del año 2021, respecto a abril del año pasado, alcanza una variación porcentual casi del 90%. Simplificando y redondeando, podemos decir que el precio internacional de la soja casi que se ha duplicado. Esto, por supuesto, tiene varios efectos, ahora lo vamos a ver. En el caso del maíz, el precio ha crecido un 126% y se ubica en niveles récord, alcanzando los 260 dólares por tonelada. Estos valores, hay que decir, superan el precio récord o los precios récord del año 2008, recuerdan aquel año por el conflicto del campo. Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que el precio internacional de la soja y el maíz han crecido tanto? Vale aclarar que la Argentina, a pesar de ser un país exportador importante, no tiene capacidad de influir sobre estos precios. Son precios internacionales en el cual influyen las grandes potencias económicas. Bueno, algunas de las explicaciones o variables que han presionado esta suba y siguen presionando esta tendencia alcista del precio de la soja y el maíz son, en primer lugar, una mala cosecha en Estados Unidos, que ha tenido problemas climáticos. En particular, se ha extendido el periodo de frío y han tenido problemas para sembrar, y sus resultados han sido peor que lo esperado. Y en el caso de Brasil, se registró una sequía, con lo cual también la campaña fue mala. A eso se le suma, es decir, a la mala cosecha de Estados Unidos y de Brasil, una demanda sostenida por parte de China, que hace ya muchos años que viene demandando alimentos. Y también hay otro elemento que es llamativo y que hace a la evolución del capitalismo financiero a nivel mundial, y es el ingreso de capitales financieros especulativos, es decir, capitales
extra agropecuarios que empiezan a insertarse en el sector agropecuario a través del mercado de derivados financieros. Esto lo podemos decir rápidamente a través de, por ejemplo, la compra o venta de valor de soja futuro. Es decir, son papeles e instrumentos financieros que negocian valores a futuros con una carga de especulación y de apuesta que, en mi opinión, lejos de generar certidumbre, genera más incertidumbre y menos estabilidad en el mercado agropecuario mundial. Entonces, repito, tenemos malas cosechas en Estados Unidos, en Brasil, tenemos una demanda sostenida de alimentos por parte de China como gran potencia mundial y, por supuesto, la inestabilidad generada por capitales financieros que provienen de otros sectores de la economía y ingresan para apostar y para obtener grandes ganancias en el sector agropecuario. Bueno, ahora la pregunta y el debate. Para Argentina, ¿es una buena o es una mala noticia? Bueno, claramente es una muy buena noticia que suba el precio de los productos que exporta nuestro país. En primer lugar, porque las exportaciones, es decir, el valor de las exportaciones aumenta. Se estiman que van a crecer las exportaciones en 10.000 millones de dólares y, por supuesto, parte de eso es recaudado por el Estado mediante las retenciones. Les recuerdo que la soja tiene retenciones por un 33%, el maíz por un 12% y también hay retenciones para los productos derivados porque la Argentina exporta porotos de soja, pellets de soja, aceite de soja, productos que tienen valor agregado y, por supuesto, incorporan trabajo de la economía argentina. Bueno, aumentan las exportaciones, aumenta la recaudación del Estado, aumentan los dólares que ingresan a nuestro país bajo el problema que les planteaba en un inicio, pero hay algunos problemas que no son parte de la buena noticia, sino son parte de malas noticias que implican debates y desafíos políticos. Y concretamente me refiero a la presión que genera sobre el conjunto de alimentos que consumimos los argentinos que aumente el precio de la soja y el maíz. Bueno, claramente el maíz lo consumimos, con lo cual si los exportadores obtienen una ganancia vendiendo al exterior, van a querer obtener esa misma ganancia vendiendo al mercado interno y van a subir los precios de los alimentos en Argentina, directamente el maíz, pero también, por ejemplo, de las carnes, porque los alimentos balanceados incluyen maíz y también incluyen soja. Entonces tenemos un aumento de precios en el mercado interno que es impulsado y presionado por el incremento de precios internacional de, en este caso, la soja y el maíz. Y a su vez empieza a darse una tendencia de sustitución de producciones. Quien, por ejemplo, en un campo tenía hortalizas, por llevar un ejemplo extremo, bueno, va a estar incentivado directamente por reemplazar el cultivo de hortalizas, de animales, de lo que sea, por soja y maíz. También quienes brindan servicios, venden insumos o ofrecen sus servicios de cosecha con un tractor en particular, bueno, van a empezar a orientar su oferta hacia estos dos cultivos que tienen niveles de precio récord. De esta manera, lo que quiere decir que una muy buena noticia para el país tiene algunos problemas, en particular la presión sobre el precio de los alimentos que recae sobre el conjunto de los trabajadores. Recordemos, en un contexto en el cual todavía estamos con una elevada inflación y con paritarias que vienen muy retrasadas. Ese es un efecto negativo que, sobre el cual el gobierno va a tener que llevar adelante una fuerte intervención y hay algunas puntas planteadas, ahora las voy a comentar, pero no quiero dejar de mencionar que este incremento extraordinario de exportaciones y los beneficios de la suba del precio de estos bienes, por supuesto que parte va a ser recaudada por el Estado, pero una parte muy importante, es decir, la parte más importante va a ser apropiada en forma de renta agraria, es decir, de ganancia extraordinaria por parte de los propietarios de la tierra en la pampa húmeda argentina, que es la tierra de alta productividad. Vale decirlo que, si bien en los últimos meses el tipo de cambio se incrementó por detrás de la inflación, el tipo de cambio real, que yo le he explicado en otras columnas, sigue siendo muy favorable y muy competitivo para los exportadores en la Argentina. Bueno, ahora bien, ¿cómo puede el Estado nacional, cómo puede el conjunto de los argentinos sacar el mejor provecho de esta situación? Bueno, por supuesto que recaudando impuestos mediante las retenciones, pero es muy importante las medidas y los debates que se lleven
adelante en vinculación con la inflación, es decir, cuáles van a ser las medidas para que los beneficios positivos sean los máximos y se minimicen los efectos negativos, en particular la suba del precio de los alimentos. Bueno, en este momento el gobierno cuenta como posibilidades, ya que lo ha hecho en otras oportunidades, y el campo está presionando para que eso no suceda. Incrementar las retenciones es una posibilidad. Al incrementar las retenciones se disminuye la rentabilidad del exportador. Esto no quiere decir que vaya a perder, sino que gane un poco menos. Y también otra posibilidad es plantear cupos de exportación. Esto puede aplicarse directamente tanto para la soja o para el maíz, o también para otros productos de exportación, en particular la carne, que es una de las variables, unos alimentos que ha subido muchísimo en el último tiempo y es un problema para la mesa de todos los argentinos. Bien, ¿qué quiero puntualizar con esto? Y para ir redondeando, que hay una muy buena noticia que tiene que ver con la suba internacional de los precios de los productos que exporta Argentina. Sin embargo, esto profundiza o intensifica los debates vinculados a la apropiación, a la distribución de la renta agraria, y se vuelve un problema centralmente político cómo administra esta situación el gobierno nacional, ya que no se trata simplemente de una resolución, un decreto o una medida administrativa, sino que se trata de llevar adelante un debate de economía política, midiendo y evaluando correlaciones de fuerza y buscando el acompañamiento de los sectores populares, de la población argentina y de los trabajadores, que por derecho les corresponde parte de este beneficio y no tienen que salir perjudicados por una situación que debería ser un incentivo al desarrollo de la economía nacional, al desarrollo del sector agropecuario, pero también hacia el conjunto de los trabajadores, que está viviendo una situación bien compleja en un momento marcado por una situación extraordinaria como es la pandemia. La noticia positiva es muy clara. Ahora el debate de cómo se distribuye ese beneficio, ese incremento en las exportaciones, esos dólares excedentes, se vuelve un debate centralmente político en el cual jugarán intereses y, por supuesto, correlaciones de fuerza, donde el Estado Nacional tiene la posición central, capacidad de generar iniciativa y capacidad de dar debates de cara a toda la sociedad. Esperemos dentro de algunas semanas estar evaluando esto positivamente, estar evaluando medidas que hayan permitido contener y desacelerar la inflación sobre los alimentos, que viene raleando y castigando a muchísimos argentinos y argentinas. Espero haber sido claro, Carloncho. Hay muchas discusiones vinculadas al precio de la soja. Yo insisto, creo que es una noticia positiva. Sin embargo, pongo el énfasis y pongo la lupa sobre la administración de la política económica por parte del gobierno nacional y los debates también que se generen en términos sociales respecto a cómo distribuir la renta agraria. Les mando un abrazo y nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias, Leandro, muy claro como siempre.